Bienvenidos a la clase virtual Mendel. Yo soy la profesora Shirley Herrera Esquivias del cuarto grado de primaria. Hoy trabajaremos la actividad significativa número 16 del área de personal social. ¿Cuál es el propósito de hoy día? Conozcamos las culturas preincas, Paracas y Nazca. Sigamos. Vamos a leer una problematización, así es que atentos por favor. En la antigüedad, nuestros antepasados practicaban las trepanaciones craneanas. Eso con el transcurso del tiempo fue evolucionando, ya que en la actualidad nosotros contamos con especialistas en esta práctica que son los neurocirujanos. Si en la época de nuestros antepasados hubieran aprendido todos los avances científicos, ¿crees que sus prácticas serían aún más precisas? Qué interesante. En la antigüedad ya practicaban ese tipo de operaciones, pero vamos a preguntar. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera practicado las trepanaciones craneanas? ¿Qué hubiese pasado? Porque en la antigüedad nuestros antepasados realizaban ya este tipo de operaciones para salvar vidas, para intervenir cuando habían enfrentamientos. Entonces ellos curaban a los heridos. Entonces, ¿qué hubiese si no lo hubiesen practicado? Hubiesen muerto. Tal vez no hubiesen ayudado a salvar la vida de estas personas. Ahora, nosotros actualmente practicamos estas trepanaciones craneanas. En la actualidad se practica esto. No se realiza ya las trepanaciones craneanas, sino ahora hay unos especialistas que son los neurocirujanos. Y sí se practican las operaciones, pero no como en la antigüedad, sino ahora con la ciencia y la tecnología ya se puede hacer estos tipos de operaciones. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a analizar la información y vamos a conocer sobre la cultura Paracas. Los Paracas habitaron en la costa del sur del Perú, en el departamento de Ica, durante los años 700 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Se ubicó en la península de Paracas. Se extendió desde Cañete por el norte hasta el valle de Yauca, en Arequipa por el sur. 1. Aspecto social. Los Paracas fueron un pueblo de agricultores y guerreros. Ellos creían firmemente que al morir las personas pasaban a otra vida. Por eso las momias estaban acompañadas de numerosas ofrendas que se envolvían con mantos, cuya belleza y resistencia al tiempo son notables. La cantidad de mantos dependía de su riqueza. Las dos etapas que tuvo Paracas se convirtieron por el modo de enterrar a sus muertos. Paracas Necrópolis. Desde el año 700 al 200 a.C. Los fardos funerarios se depositaron en fosas con forma de botella, cavados bajo tierra. Y aquí los observamos, que parecen tener forma de tierra y en su interior ponían a sus muertos. B. Paracas Necrópolis, del 200 a.C. al 200 después de Cristo. Los fardos funerarios eran enterrados en cementerios rectangulares, lo que da idea de ciudades habitadas por muertos, que también observamos en la parte inferior. Muy bien, qué interesante conocer cómo enterraban a sus muertos los de la cultura Paracas. Sigamos. Ahora vamos a ver su aspecto económico. Los Paracas cultivaron en el valle y en el desierto. Para tener más tierras de cultivo, cavaron profundas pozas hasta llegar a la humedad necesaria para sembrar. También construyeron canales de irrigación de varios kilómetros para llevar el agua a su centro de cultivo. Lograron cultivar algodón, maíz y camote, pero junto a la agricultura se dedicaron a la pesca, la caza y la recolección de frutos y mariscos. 3. Aspecto político. Los Paracas tuvieron un gobierno bastante organizado. Se preocuparon más por desarrollar e incrementar su nivel cultural e intelectual, aunque también se cree que las deformaciones craneanas fue la forma que encontraron los Paracas de verse diferentes de otros pueblos. Las deformaciones craneanas. Los Paracas se deformaban la cabeza desde niños, colocándose unas almohadillas en la frente y detrás de la cabeza y sujetándolas fuertemente con soguillas. De esta manera conseguían esa forma alargada, y eso lo estamos observando en la parte inferior, las almohadillas que se ponían en sus cerebritos y cómo después se veían de este proceso. Imagínense que desde niños ya les colocaban eso para tener esas deformaciones craneanas.
Qué interesante. Continuemos. Ahora vamos a conocer su aspecto cultural. Los paracas destacaron principalmente en textilería, medicina y cerámica. Textilería. Los hermosos colores y diseños se han conservado enteros durante cientos de años, gracias a la sequedad del desierto de Ica. Predominaron los colores azul, verde, amarillo y rojo. En medicina destacaron por sus conocimientos de medicina. Como eran guerreros, muchos de ellos caían heridos en el campo de batalla. Los golpes en la cabeza hicieron que los curanderos se especializaran en operaciones al cerebro. La operación consistió en perforar el cráneo para extraer el pedazo de hueso dañado y luego le colocaban una delgada lámina de metal para cubrirlo. Qué inteligentes que eran. Cerámica. Consistió en complejos decorados de varios colores como blanco, rojo, amarillo y negro, asociados a representaciones religiosas. La cerámica fue acalabazada con dos picos y unido por una asa puente. Esta cerámica era pintada post-cocción, por eso los colores no se conservaron por mucho tiempo. Qué interesante eran en textilería, medicina y cerámica. Continuemos. Ahora vamos a hablar sobre la cultura nazca. ¿En dónde estaban ubicados? La cultura nazca, al igual que los paracas, se ubicaron en el actual departamento de Ica, en la provincia de Nazca. Se desarrolló desde el año 100 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo aproximadamente. 2. Aspecto social. Debido a la gran influencia de Paracas, los Nazca fueron una sociedad guerrera y organizada en distintas clases sociales marcadas. Sacerdotes, autoridades que tenían la capacidad de organizar el trabajo comunitario y dirigir las complejas actividades ceremoniales. El testimonio de ello se ve reflejado en la construcción de pequeños centros urbanos en la parte alta de los valles. Alrededor de ellos había una pequeña comunidad campesina, siendo la más importante la ciudad de Cahuachi. Qué interesante. Sigamos. Ahora vamos a conocer su aspecto económico. Los Nazca tuvieron que vencer las secas tierras del desierto y convertirlas en campos fértiles. Para lograrlo, construyeron una red de canales con la finalidad de llevar agua desde los manantiales de la sierra hasta las secas arenas de las tierras bajas del desierto. Además, hicieron acueductos subterráneos. Estas técnicas les permitió aprovechar el agua del subsuelo. También construyeron reservorios de agua. Dichos canales y reservorios aún existen. También lograron desarrollar la pesca y la extracción de mariscos. Los principales cultivos fueron maíz, frijol, calabaza, zapallo, yuca, maní, ají, guayaba, lúcuma, pacae, payares y algodón. Con este último desarrollaban sus tejidos y vestimentas. 4. Aspecto político. Nazca estaba dividida en valles, en donde había asentamientos a los extremos. Estos tenían su propia autoridad, que era un sacerdote. La élite vivía en edificios piramidales, en sectores especiales. El pueblo vivía en aldeas o en la periferia de la ciudad. Sus casas se construían colocando troncos de algarrobo que definían las paredes. Aspecto cultural. Los nazcas se distinguieron por tener la cerámica más fina del antiguo Perú. Ellos conocieron 11 colores básicos, con los cuales decoraron y pintaron su cerámica. ¿Te imaginas buscar 11 colores en esta época? Qué inteligentes y astutos eran nuestra cultura paracas. Sigamos. ¿Sabías que la estudiosa alemana Maria Reiche dedicó gran parte de su vida a la observación y estudio de estas líneas que se relacionan con la agricultura, el agua y la astronomía? Esta estudiosa alemana, ella fue la primera en conocer y estudiar nuestras líneas de Nazca y que algunos animales podemos observar, como la lagartija, el cóndor, la araña, el mono y el perro, y hay muchos más, y solo esto se puede ver en las alturas, porque a simple vista no se ve, sino esto se logra ver con un avión sobrevolando estas hermosas líneas de Nazca. 5. Aspecto social. Los Nazca tuvieron que vencer las secas tierras del desierto y convertirlas en campos fértiles. Para lograrlo, construyeron una red de canales con la finalidad de llevar agua desde los manantiales de la sierra hasta las secas arenas de las tierras bajas del desierto. Además, hicieron acueductos subterráneos. También lograron desarrollar la pesca y la extracción de mariscos. Los principales cultivos fueron maíz, frijol, calabaza, zapallo, yuca, maní, ají, guayaba, lúcuma, pacae, payares y algodón. Con este último desarrollaban sus tejidos y vestimentas. 6. Aspecto político. Los Nazca se dividieron en valles, en donde había asentamientos a los extremos. Estos tenían su propia autoridad, que era un sacerdote. La élite vivía en edificios piramidales. En sectores especiales. El pueblo vivía en aldeas o en la periferia de la ciudad. Sus casas se construían colocando troncos de algarrobo
Bien, lo lograste. Recuerda, nos tocó vivir un nuevo escenario, un nuevo desafío, una nueva forma de aprender. Hoy hemos conocido un poco más de nuestra historia, de nuestras culturas, y hay mucho más para conocer. Fue una excelente clase, yo sé que te ha encantado, y conmigo será hasta la próxima. Se despide con mucho cariño la Miss Shirley. Hasta luego.